Compañeros. Federico, buenas tardes. Tu Hola micrófono, Julio, por favor. estimadísimo Héctor, qué gusto estar con ustedes hoy aquí en este tema que a mí, conversando un tema que tú lo sabes, Julio, a mí me interesa particular. Así es, Héctor Alejandro Quintanar. Héctor Alejandro, buenas tardes. Qué tal, querido Julio, querido Federico? Es para mí un honor estar aquí y un saludo para toda la audiencia. Gracias. Federico, pues se publicó un texto en el cual tú haces un llamado a reflexionar, a no crear una división en momentos en los cuales es necesario apuntalar y fortalecer la posibilidad de cambio que genera la llamada 4T. Y haces una serie de reflexiones que han generado reacciones, respuestas, me parece que muy interesantes. Por ello es que está con nosotros Héctor Alejandro para analizar y comentar este tipo de expresiones, tanto las que hubo alrededor de tu señalamiento como otras convergentes. Así es que, Héctor Alejandro, ¿qué te llamó la atención de lo que escribió Federico y qué es lo que te parece que puede ponerse aquí en la mesa de análisis? ¿Qué tanto es válida la crítica, la autocrítica en estos momentos de cambio en nuestro país, Héctor Alejandro? Gracias, Julio. Yo partiría por la definición más sencilla de crítica, que muchas veces se confunde como si fuera sinónimo de queja, necesariamente una especie de ataque, una especie de definición de algo que está mal en otra cosa. Yo parto de un concepto más sencillo que es la definición filosófica de crítica, que es simplemente pues la superación del dogma, es decir, poner argumentos sobre la mesa para pues tratar de construir entre todos la verdad. Entonces me parece que el desacuerdo no significa estar en las antípodas de alguien más, sino pues precisamente saber mirar esos matices que toda complejidad conlleva. En la vida social rara vez hay verdades absolutas, totales, y pues precisamente la crítica nos ayuda a mirar esos matices. Y pues bueno, el texto del querido maestro Federico Bonazo puso eso sobre la mesa, y pues no se puede estar en desacuerdo en la tesis general y ya podemos sentarnos a discutir los matices. Entonces, creo que la crítica y autocrítica van en ese sentido y pues en este momento donde está un proyecto gobernante inédito desde la izquierda, desde 2018 en México, pues partimos de la idea de que siempre la crítica se había ejercido hacia gobiernos de derecha, porque siempre había gobernado las derechas en México. A veces, bueno, producto de las elecciones simuladas del sistema del viejo régimen, o a través de fraudes electorales, como fue el caso de Salinas de Gortari o de Felipe Calderón, pero pues la premisa suele ser que se tiene que ser crítico con el poder político porque hay que observar, hay que priorizar la mirada sobre aquellos que tienen el poder y no sobre quienes no lo tienen. El asunto está en que en el siglo XXI, pues el poder se ha complejizado y ya no es solo el poder presidencial, ya no es solo el poder político, está también el poder económico, el poder mediático, los poderes de facto y pues otros poderes que ameritan también juicio crítico. Entonces, en esta gran complejidad, creo que pues a nadie debería espantarle la autocrítica en un gobierno de izquierdas. Y yo, sin embargo, sí apunto que hay una premisa que yo pongo sobre la mesa, que es históricamente, desde hace 20 años, los mejores críticos de López Obrador, de su movimiento y de su gobierno, son sus propios simpatizantes. Si nosotros buscamos, o sus propios votantes, si nosotros buscamos la crítica al movimiento obradorista, al gobierno que encabezó López Obrador y al gobierno que hoy encabeza Claudia Sheinbaum, en las barras bravas de la oposición, pues lo que vamos a encontrar son
cosas del estilo de López Obrador se quiere reelegir, el dólar se va a ir a 40 pesos, quiere imponer a su esposa, sus hijos no trabajan, en fin, una serie de prejuicios que no abonan en nada más que a la degradación intelectual de las derechas. Y pues yo cierro con esto, decir, esta situación no es nueva. Así como hoy se dicen esos absurdos, hace 20 años sobre el obradorismo se decían tonterías parecidas. Entonces, yo creo que la mejor crítica al obradorismo ha venido de los propios obradoristas. Y entonces eso no nos debe espantar, aunque tengamos diferencias con muchos personajes que se asumen del movimiento, que se asumen obradoristas, y pues es sano que esas diferencias se den. Gracias. Gracias, Héctor Alejandro. Federico Bonazo, en alguna parte de este texto que estamos refiriendo, dices, hoy mucha gente ha dejado de cuestionar la realidad política para justificar lo injustificable por el solo hecho de que trae el sello de Morena. Hay una suerte de obediencia debida, donde la militancia se ha convertido en obsecuencia. Morena no es la causa es la justicia en todos sus ámbitos. Creo que estamos a tiempo de frenar esta división. ¿División, Federico Bonazo? ¿Hay ese riesgo de división por el ejercicio crítico y autocrítico en Morena y en la 4T? Me da miedo contestar sí o no. Si contesto sí, ya veo los palos en ese sentido. No, jamás división, eres un divisionista. Si digo no, no va a haber división, van a decir no, eres un obsecuente. En fin, porque así de polarizada está la conversación. Y mi propuesta, tú que me conoces, Julio, tiene que ver siempre con no renunciar nunca al esfuerzo que exige el pensamiento crítico. Sin un diagnóstico valiente de la realidad, no podemos transformarla, que es un verbo fundamental de este movimiento y proyecto político llamado 4T, la transformación. Para transformar la realidad tenemos que comprenderla. Si empezamos a dividirla solo en dos maneras, no vamos a entenderla. Y hay que entender que todo movimiento de esta magnitud tiene contradicciones internas, y no solo tiene contradicciones internas, y contesto tu pregunta sobre la división. Hoy lo político se dirime dentro de la enorme esfera hegemónica de Morena. Allí se dirime la política en México. Por eso a mí cuando hay gente que me dice no le hagas el juego a la derecha, a mí me da hasta gracia. Digo, ¿cuál derecha? La derecha está en la lona. Si hay derecha es la que está dentro de Morena. Y esa derecha hay que identificarla. Porque hay mucha gente que está allí por el poder, no por el pueblo. La causa que le interesa es el poder personal. Y podemos tirar nombres y no acabaría el programa de enumerar el chapulineo de Morena. Ahora, pensar ingenuamente que esos chapulines no se van a reconfigurar, a aliar, conspirar, no van a construir espacios propios. Vimos la semana pasada ya a Erubiel Ávila queriendo construir un espacio propio. De apoyo a Claudia, paradójicamente. Es decir, yo no quiero ni acusar gente, ni señalar con mi dedo, yo desde ninguna superioridad moral a nadie, pero conozcamos la historia está plagada de movimientos muy poderosos, que cuando se han convertido en algo muy poderoso, donde conviven un polo de derecha con un polo de izquierda y el centro, y convive todo ahí dentro, tiende a dirimirse el poder político dentro de ese gran globo, sin obviar lo que también ha dicho Héctor, que es que el poder hoy no está necesariamente en manos de los gobernantes. Quizás nunca lo estuvo y la mayoría de los gobernantes han sido en realidad agentes de otros poderes diferentes. Pero hoy más que nunca esto es así, entonces tampoco podemos obviar esa parte de la conversación. Yo, cuando hablé, que fue uno de los problemas que suscitó mi tweet, hablé de que no me gusta el ecosistema de fanatismo que se está generando. Hubo un montón de gente que se puso el saco. Y yo le dije, yo no te señalé ni a ti, ni a ta, ni a... Yo dije que eso me parece un problema por una serie de argumentos que presenté. Y entonces fui contestado como Bonazo, cuando lo critican a él, dice que el que lo critica es un fanático. Para nada, todo lo contrario. Yo celebro mucho la diferencia porque me gusta, me divierte la diferencia. Me encanta poder conversar con alguien y en general, si el otro me presenta un argumento muy interesante, muy bien fundamentado, puedo cambiar de opinión sin la menor mella a mi ego o a mi vanidad.
justamente mi vanidad está construida en el amor a la crítica y a un diálogo interesante, fructífero y constructivo. Disculpe la audiencia si he personalizado un poquito. Ahora, la reflexión me pega derecho porque ahora sí, que a mí se me llame traidor, como me han dicho algunos, que tampoco son tantos y tampoco hay que darle tanta importancia. Pero es un fenómeno creciente colectivo, más allá de mí, más allá de compañeros. Digo, a Héctor le tocó también. Le tocó a Ingrid Urgelles durísimo la semana pasada por atreverse, en una entrevista contigo, Julio, a decir por los aspectos negativos de la prisión preventiva oficiosa, que mucha gente compra como algo bueno por el solo hecho de que lo promueve Morena. Claro. Bien, Federico, gracias. Héctor Alejandro Quintanar, ¿qué opinas? ¿Hay riesgo de división interna en Morena por este ejercicio crítico y autocrítico? La derecha es la que está anidada en la propia Morena y desde ahí puede conspirar y crear opciones de poder conforme a esa política que se pretendería repudiar, rechazar o regenerar. Y preguntarte también si crees que hay una tendencia a esto que señala Federico de una obediencia debida, donde la militancia se convierte en obsecuencia. Héctor Alejandro. Bueno, Julio, yo plantearía lo siguiente. Suscribo lo que acaba de decir el maestro Bonazo en el sentido de que pues, hay contradicciones internas en cualquier movimiento. Yo quiero poner esto en perspectiva y decir que Morena es, sin más, el partido más exitoso electoralmente en la historia de México. En 7 años logró ganar la presidencia de la República, la mayoría de las gubernaturas y la mayoría en el Congreso y la mayoría en muchos congresos locales. Es decir, cosas que para el PAN, por ejemplo, le tomaron medio siglo, a Morena le tocó pues, medio sexenio, ¿no? Pues es imposible pensar que un movimiento que en este momento no se limita a un partido político exitosísimo, sino que pues tan solo si miramos las elecciones pasadas son 36 millones de votos, son mayorías en muchos estados, en un país con esta complejidad, con esta diversidad, pues es imposible no pensar que es un movimiento lleno de contrastes, lleno de contradicciones legítimas, de gente que está ahí con ideas diversas, ideas en el mejor sentido de la palabra, y también es imposible no pensar que está también una ola de oportunistas que no es nueva, no es de 2018 a ahora. Desde que el partido empezó a ganar elecciones en 2015, ya empezaban ahí a sumarse sobre todo funcionarios bastante cuestionables del PRD, del entonces PRD de los Chuchos. Entonces, en este panorama, pues es imposible no pensar que va a haber personajes como Erubiel Ávila, que son advenedizos, que son los recién sumados a esta ola, pero también hay que decirlo, hay gente fundadora del movimiento y del partido que también tiene prácticas bastante indeseables. Pensemos en el caso de ahora el señor Pedro Aces o Ricardo Monreal haciendo lo que hicieron. Es decir, si nosotros no observamos que en este momento Morena es una fortaleza tremenda que ha ganado todo y que pues todo parece indicar que va a seguir ganando todo porque no hay una oposición bien estructurada en el corto plazo, en el horizonte, pues es normal que observemos estas cosas y tiene que ser el propio movimiento el que sea capaz de procesarlas, de denunciarlas y de neutralizarlas en la medida de lo posible, cosa que se antoja difícil, pero pues tiene que intentarse. Entonces, en ese sentido, yo no veo un riesgo de división así como, por ejemplo, la corriente democrática del PRI en 1986, que sí fue una escisión tremenda que sacudió a un partido preeminente en ese momento. Yo no lo veo así en Morena en el horizonte, pero pues creo que es una buena oportunidad para decir que la crítica y la autocrítica proveniente de los propios simpatizantes, pues no solamente no es nueva, sino que es sana. E insisto, yo me remonto a los orígenes del movimiento, donde pues
las mejores críticas, insisto, se han dado del propio seno del movimiento obradorista, no solo con respecto a criticar al movimiento en el que se milita, sino también para tener un diagnóstico de país. Eso hay que decirlo. Y yo lo que también diría es que me pronuncio en contra de las etiquetas de las etiquetas que se han construido en el debate público de manera muy injusta y que tienen un origen en ciertas derechas. A mí me sorprende, por ejemplo, cómo con mucha desfachatez personas como León Krause o los Krause o algunos comentaristas de derechas hablan de que hay en el debate público propagandistas o psicofantes o focas aplaudidoras. Este término no es de ellos, pero bueno, el de psicofantes y propagandistas sí, porque, o comentaristas oficialistas, cosas de ese estilo, porque de lo que se trata ya no es de entrar a un debate, sino de anular por completo la capacidad de dar argumentos del adversario. Lo cual a mí me parece sorprendente porque todas esas focas aplaudidoras, todos esos oficialistas y todos esos psicofantes tienen un diagnóstico enormemente superior, mucho mejor documentado, mucho más memorioso, mucho más riguroso y mucho más acertado que estos presuntos comentaristas liberales, ¿no? Entonces, hay más que una falla en el análisis de parte de esta gente, creo que hay una delación proyectiva, pero bueno, ese ya es otro debate. Entonces, sí, Sí, pienso Héctor, que... y en concreto sobre los señalamientos de traición de progres buenaonditas, de conservadores, derechistas, fascistas, por decir algo a personajes como Pérez Ricard, como Hernán Gómez, como la propia Sabina Berman, ayer de parte de la presidenta reelecta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué decir? A eso iba, precisamente en esta ola de etiquetas deslegitimadoras, pues está también esta de progre buenaondita, que yo no alcanzo a entender todavía bien, pero yo creo que en el fondo de lo que se trata es de evitar, y ojo, yo aquí sí declaro que pues es muy legítimo tener críticas y diferencias con estos analistas y compañeros y amigos. En el caso, por ejemplo, de Hernán Gómez, a mí me parece que yo he tenido algunas críticas muy puntuales a sus reflexiones, a sus últimas reflexiones, y es válido, y así tiene que ser. Yo en lo que diferiría es en esta estigmatización o en la idea muy propia del pensamiento conservador reaccionario de tildar al otro de infiltrado. Eso es en lo que yo me pronuncié en contra, porque me parece que es algo peligroso. Yo creo que es muy legítimo decirle al compañero, te estás equivocando, pero no lo es el decirle, te estás vendiendo, aunque sus argumentos en alguna medida puedan parecerse a los de alguien que no nos gusta o a los de las derechas. Y también es legítimo decirlo, oye, tu argumento se parece a lo que dijo fulanito de tal, pero de eso hacer el salto mortal de decir eres un pagado infiltrado, tienes tu agenda propia para destruir desde dentro el movimiento o te estás vendiendo a las derechas, Claro. me parece que hay un salto mortal que no debe de darse. Ese es mi único punto. Bien, gracias. Sobre este tema, Federico, la estigmatización, el señalamiento, por ejemplo, se mencionó el caso de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el caso de Sabina Berman, del propio Carlos Pérez Ricard, desde otros flancos, Hernán Gómez, a ti mismo y a otros más que ejercen una crítica y que, sin embargo, el señalamiento rápido es, se vendieron, son traidores, son infiltrados. ¿Qué pensar sobre esto, Federico? Primero digo que lo que acaba de comentar Héctor es un resumen muy preciso con el que coincido al 100%. Y voy a decir públicamente algo que le dije a Héctor en privado, con el permiso del maestro Quintana, que lo considero un hombre de una sola pieza ética, porque yo sé el precio que se paga hoy por salir a plantear estos matices tan racionales, tan lógicos, tan necesarios, y aún así hay todo un sector de la 4T que lo va a atacar y lo va a cuestionar.
En ese sentido coincido absolutamente con Héctor. Yo, en todos los sentidos, coincido con él. Lo más importante es poder manifestar las diferencias sin matarnos, sabiendo identificar cuáles son los enemigos y cuáles son los amigos. Héctor mismo usó una palabra muy, muy buena, una gran metáfora de, él dijo macartismo, dijiste, Héctor, y me parece muy afortunada. Yo a veces he usado una que no causa tanta gracia, que es una metáfora que el estalinismo de cabotaje, por diferenciarlo del estalinismo histórico, digamos, esta tendencia al sectarismo que a veces adquieren las izquierdas, que también habría que hacer un ejercicio de entender por qué lo adquieren, en parte por el déficit que muchos de los que practican las ideas de la izquierda o las quieren practicar tienen como seres humanos, y en parte hay razones históricas. La izquierda cada vez que toma el poder es atacada con un nivel de virulencia, ya sea virulencia legal o mediática o propagandística o física, con los golpes de Estado no blandos, que la izquierda también ha desarrollado una suerte de reflejo de decir, ok, me anticipo. Y en México, todos los que se quejan de la dureza de la izquierda, de la 4T, se olvidan del peligro para México, el fraude del 88 y todos los antecedentes, los asesinatos de militantes del PRD durante Salinas de Gortari, toda esa historia de represión a la libertad de expresión se olvida de golpe por los Krause y estos otros personajes que parece que la democracia y el país entero se hubieran construido con la transición en 2000 y con Fox. Por supuesto que uno no está a favor de esa postura. Ahora, si en un momento de tal fuerza y autoridad popular como la que tiene este gobierno, sin negar con esto que estoy diciendo, que tiene que navegar en las aguas de la correlación de fuerza con los poderes fácticos, pero con la enorme autoridad popular que tiene. Si ahora no podemos elevar la voz para decir, oigan, perdón, la prisión preventiva oficiosa en el combo con los jueces sin rostro va a afectar a los pobres, y el primer axioma de nuestra doctrina obradorista es por el bien de todos, primero los pobres. Nadie que esté a favor de los pobres y de los derechos humanos, que peligran como categoría de la izquierda si seguimos avanzando con ciertas concepciones, sean desafiados, me parece un retroceso inmenso y hay que decirlo. Y luego te salen otras voces a decir, bueno, sí, pero sabes que la autocrítica es buena, pero si la ejerces públicamente, le das pasto a los Xochitl bots. Digo, ¿qué Xochitl bots? No podemos estar pensando en esas categorías. Es ahora o nunca que podemos avanzar verdaderamente la agenda de izquierda porque tenemos el poder legislativo. ¿Para qué lo queríamos? ¿Para instalar la prisión preventiva oficiosa o para instalar la concepción de los derechos humanos? Entonces, evidentemente, ni en voz baja ni nada. Al poder, y no me refiero al poder histórico, a ese poder histórico al que se refería Héctor, me refiero al ser humano que prefiere el poder que cualquier otra agenda, que cae seducido por el poder, y pensamos que los políticos en un porcentaje muy importante no caen seducidos por la idea del poder personal, creo que estamos patinando también en el análisis. Al poder le incomoda la crítica. Nunca una crítica ética va a ser inoportuna a un proyecto popular. Siempre una crítica donde señale esto es contrario a nuestros valores es necesaria, positiva, útil, urgente y siempre pertinente. El que diga que no, la crítica no es pertinente o hay que hacerla en voz baja, ¿qué significa hacerla en voz baja? En las reuniones donde la cúpula decide lo que es la estrategia política y las políticas públicas, no. Además, ¿cómo uno interpela a sus gobernantes si no es a través de ciertas redes sociales o mesas como esta que tú nos haces el favor, Julio, de abrir para que podamos expresarnos? Es la manera que tenemos de conversar con nuestros gobernantes. ¿Por qué me voy a callar yo si justamente, parafraseando al querido Helguera, si ahora tengo el gobierno por el que peleé toda mi vida, pues un gobierno al que yo apoyé, desde mi pequeñísima trinchera apoyé, tengo todo el derecho de decirle, oye, este no es el camino? Lo que no puede suceder es que a esas voces se le coloque el estigma. Y lo que empezó como un chistecito, lo de progre buena ondita, ya no es un chistecito, ya es un estigma. Mucha gente ya ni se ríe ni se detiene a pensar qué significa. Ah, es un progre buena ondita, es un tibio. No. Y bien, esas son otras. La prisión preventiva oficiosa es una tibieza. Hay muchos que no se han movido de su eje ético, programático y de izquierda, los que critican precisamente ese tipo de medidas. Bien, Federico, gracias. Héctor Alejandro,
dentro del enorme abanico de las posibilidades de análisis de un proceso tan complicado y tan lleno de factores como es la 4T, decías, dentro del obradorismo se han dado las mejores críticas a lo que esté mal. ¿Cómo qué críticas has visto que han surgido? Y tú en lo personal, ¿qué crítica profunda harías a este proceso? Bien, yo bueno, primeramente agradezco las muy, muy gratas palabras del maestro Federico Bonazo, a quien admiro mucho y respeto. Entonces, lo constato aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, en esta idea, pues yo, si hacemos una mirada en retrovisor al origen del movimiento López Obradorista, pues siempre han existido ahí muchas voces, muchos planteamientos críticos que resultaron ser muy, muy importantes. Pensemos en algo muy añejo y quizá frívolo, pero que es revelador. Cuando un sector de las derechas quería explicar que el descenso en las encuestas de López Obrador en la campaña de 2006 fue por no haber ido al debate, cuando en realidad parecía que una crítica interna del propio movimiento fue, no, es que tenemos que defendernos de la guerra sucia de Calderón y poner un alto. Y me parece que con base en eso, muchas modificaciones se dieron para la campaña de 2012. Entonces, este ejemplo de una crítica absurda, superficial, ridícula de las derechas de López Obrador perdió porque no fue al debate, pues en realidad se queda en un absurdo. Y la crítica de fondo, la crítica que sí tiene un análisis más certero y que genera buenos dividendos para el futuro, pues vino del propio entorno de López Obrador, de sus propios votantes, etc. Creo que hay muchas cosas que hoy tendríamos que criticar dentro de la llamada cuarta transformación. A mí sigue, por ejemplo, sin convencerme la actuación de la Fiscalía General de la República desde 2018. Y creo que muchos gobiernos locales de Morena y estatales han quedado mucho a deber. Entonces, decir eso no es un lugar común. Decir eso es, señalar que las simpatías políticas son muy importantes y que lo que ha ocurrido de 2018 a hoy es algo inédito, muy constructivo, muy valioso, que se debe defender en muchas trincheras y en muchas coyunturas de manera férrea. Y hay también otros espacios donde se presta la situación para, bueno, tratar de corregir el rumbo, o bueno, vamos a ponerlo en otro tono para que no suene como que esto se está cayendo, porque yo no veo que se esté cayendo, pero para corregir esas cosas que no son deseables y sacudirlas. Entonces, pues debemos pensar en esa cuestión. Ya dentro de Morena, por ejemplo, algo que no me parece, que me parece muy criticable y cuestionable, es el papel protagónico que están adquiriendo muchas individualidades que se han sumado de manera oportunista. Ojo, yo no estoy en contra de este necesario pragmatismo que desde la caída del muro de Berlín todos los partidos políticos del mundo hacen, que es ser atrapatodo, porque la democracia eso exige. Ya no se puede ganar elecciones solo interpelando a un sector de clase, solamente interpelando a un grupo social. Ahora se tiene que incluir, tiene que ser alianzas interclasistas, tienen que interpelarse al voto mayoritario, porque de otro modo no se ganan elecciones. Entonces, yo no le tengo miedo a este pragmatismo de incluir personajes, pero lo que yo he dicho en Morena, por ejemplo, es que, bueno, todo está muy bien que se quieran subir al barco, pero deben subirse como marineros y no como capitanes. En fin, a lo que voy es que hay muchas críticas que muchos sectores de este movimiento seguramente secundarían, y que pues decirlas al contrario no debilita en nada al movimiento, sino que puede ayudar a fortalecer. Entonces, yo con esto cierro, bajo la premisa de que pues al final de cuentas esta idea de pensar en que hay traidores, en que hay vendidos, en que hay infiltrados, pues es una especie de decir, a ver, necesitamos unidad, necesitamos
necesitamos articularnos lo más fuertemente posible, y estoy de acuerdo, solamente que pues es más fácil construir unidad con voces valiosas, aunque sean críticas, aunque tengan críticas que no nos gusten, en las que no estamos de acuerdo, porque al final de cuentas, Julio, al final de cuentas, Federico, los traidores se van solos. Pensemos en casos como Lili Telles, pensemos en casos como el señor Carlos Leal en Nuevo León. Los traidores se terminan evidenciando solos y se terminan yendo solos, y no es necesario estarlos buscando para desenmascararlos. Todavía parece que tenemos estas reminiscencias del debate público del siglo XIX o principios del XX, donde se suponía que la idea del debate público era desenmascarar al otro. Pues yo creo que ahora no es necesario, porque hay muchas personas que con mucha franqueza intelectual, mucha honestidad, se declaran militantes de tal o cual punto. Entonces yo lo dejaría ahí, porque pues me parece que he coincidido también mucho con lo que plantea el maestro Federico Bonazo. Héctor Alejandro, gracias. Federico Bonazo, en reflexión final, ¿qué nos dices respecto pues a todo este tema que hemos abordado a lo largo ya de esta media hora y fraccioncita? Por favor, tu reflexión final, Federico. Primero, que celebro mucho que hayas armado esta conversación. Segundo, que disputo desde el cariño y el respeto la última idea que ha planteado Héctor, pero no por querer ser alarmista o fatalista. Admito que soy de las personas que a veces ven el vaso medio vacío, lo admito, pero quizás por una experiencia personal donde sé que cosas muy feas pueden ocurrir en los movimientos populares. Perdón que haga una referencia a mi país de origen, pero es un tema que conozco y puedo traer. Espero que la audiencia interprete bien el ejemplo que traigo de allá. Un traidor se terminó convirtiendo en candidato a presidente en las últimas elecciones, Sergio Massa. Un traidor del movimiento popular fue abanderado por el movimiento popular y su dirigencia. La dirigencia apoyó al que sin duda era un traidor de la causa popular, y por eso perdió. Así como Kamala Harris es una traidora de la clase obrera estadounidense, es una mujer del establishment, por eso perdió con Trump. Entonces, siempre pienso que en temas de tanta importancia es mejor pecar de precavidos que de relajados. No me gusta la cosa, justamente estoy en contra del dedo acusador, pero pienso que para que no caigamos en el tema del dedo acusador, de decir, este es un chapulín que nos va a traicionar en el 30 o así, abramos el debate en vez de cerrarlo. Creo que no hay que tenerle nunca miedo, nunca es inoportuna la conversación, nunca es inoportuno el abrir a la ciudadanía los grandes temas. Si hemos promovido la revolución de las conciencias, gran aporte cultural del obradorismo, no podemos luego inhibirla. Si le hemos dicho a la ciudadanía, adquiere una sofisticación en tu pensamiento político, adquiere las riendas de tu propio destino cívico, conviértete en alguien crítico para entender dónde está el enemigo de la causa popular, de las mayorías, y en realidad de las sociedades, no solo de la causa popular, de toda la sociedad, porque también hay en esta sociedad hay millones de personas que no creen en la 4T, que votaron por Xochitl. ¿Qué piensa hacer la 4T con esa gente? ¿Expulsarla del país? ¿Mandarla al exilio en alta mar? Como no empecemos, esto no quiere decir reconciliarse con los que han perpetrado crímenes de lesa humanidad u otras atrocidades de represión a la protesta social en México. Ojo, lo que quiere decir es que como no recuperemos el sentido de la cooperación en México y en el mundo, nos carga la fregada. Tenemos problemas y desafíos demasiado importantes, demasiado graves. Lo estamos viendo ahora con este delirante de Biden que le está diciendo a Putin, por favor, aprieta el botón nuclear porque yo tengo que satisfacer al complejo industrial militar. Cuando los líderes del mundo han caído en semejante delirio, si los ciudadanos recuperamos el sentido de la cooperación, nos carga la fregada. No me confiaría en este momento político en donde en México vemos que verdaderamente un proyecto de izquierda se ha consolidado. No me confiaría, es lo único, nada más. Unidad. El tuit que causó tanto lío era un tuit llamando a la unidad. A mí lo que me llamó la atención fue toda la bronca que desató un llamado justamente a la unidad. Julio, te agradezco mucho que hayas armado esta mesa. Le mando a Héctor mi admiración y mi abrazo más grande. Muchas gracias a los dos. Héctor Alejandro, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias por todo, Héctor. Al contrario, Julio, un abrazo para ti, un abrazo para el maestro Federico Bonazo, y atiendo el llamado que hace, porque
pues sí, no lo había yo pensado de esa forma y pues creo que hay mucho que dialogar entonces. Gracias. Federico, gracias por todo. Hoy no estarás en la mesa para darnos esta oportunidad de platicar ampliamente, pero nos vemos la próxima semana. Claro que sí, Julio, un gran abrazo. Al contrario, Federico, gracias, Héctor, hasta luego. Gracias.